De los buenos días, dígale qué bueno que estás aquí con nosotros. Gózate esta mañana. Dígale, hoy el Señor, dígale conmigo, hoy el Señor va a hacer algo tremendo en tu vida. Pero dígalo como que lo cree. Dígale, hoy el Señor, no, que se oiga hasta allá afuera. Hoy el Señor hará algo contigo tremendo, diga, tremendo. Tremendo, tremendo. Vamos, dígalo, tremendo. Mire, en la manera que nosotros nos expresamos, es la manera como nosotros estamos realmente sintiendo o creyendo aquello. Si yo digo, pues vas a usar tu vida tremendo. Lo estamos diciendo porque lo repetimos, pero no lo creemos. Pero cuando usted le pone énfasis a las cosas, es porque lo está creyendo y porque lo está sintiendo y porque sabe que es una verdad, ¿ok? Amén. Así que acostúmbrese porque a través de sus expresiones usted demuestra si usted cree lo que está diciendo o no lo está diciendo. Amén. ¿Sí? Y usted y yo siempre debemos expresarnos con Dios de una manera tremenda. Porque si Él se expresa en nuestra vida de una manera tremenda como lo hace, usted y yo tenemos que hacer lo mismo con Él. Amén. Amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Ok. Tenemos 40 minutos, esperamos que me dé el tiempo suficiente, porque Dios ha estado tratando conmigo todo este tiempo a través de lo que hemos estado hablando. Hoy usted y yo vamos a seguir aprendiendo de la fe. Amén. Vamos a aprender que más bien la primera dimensión de la eternidad o de lo sobrenatural es la fe. Solo usted y yo a través de la fe nosotros podemos penetrar este mundo físico y natural. A través de la fe nosotros podemos introducirnos al ámbito sobrenatural y espiritual donde Dios habita. Amén. Entonces hemos estado estableciendo los principios que la palabra de Dios nos da para que usted y yo podamos vivir en fe. Amén. Esos principios los vemos a través de la palabra de Dios, pero nosotros se los estamos enseñando, se los estamos mostrando, les estamos diciendo con relación a la fe, primero para que conozcan esos principios, porque es importante conocerlos, porque si no los conocemos, obviamente es como un ciego, ¿verdad? Que no ve. Si tú no conoces las cosas, pues no puedes actuar en ellas. Y la palabra de Dios dice que mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Hay algunos que hacen a un lado el conocimiento, pero la palabra de Dios nos dice que el conocer las cosas, sobre todo lo que se refiere al reino de Dios, es bueno para nosotros el saberlo. Amén. Es bueno para nosotros conocerlo. Segundo, se los establecimos para que sea un fundamento en su vida, para que sea una base por la que usted se pueda mover. Y tercero, obviamente, es para que usted lo ponga por práctica en su vida. Amén. Para que usted se mueva a través de la fe y su vida empiece a caminar en esa dimensión de fe. Para eso se los enseñamos, para eso se los traemos, para eso se los manifestamos. No se los traemos solamente para que ahora sea un conocimiento mayor, sino para que usted a través de estos principios, estos fundamentos y estas bases, usted pueda empezar a caminar en ellos y de esta manera usted expresar a través de su caminar, de su vida, que usted ha entendido estos principios, ha entendido estas verdades y usted las ha arraigado en su corazón. Por tanto, usted está ahora caminando en esa vida de fe. Amén. El Señor me dijo que les hiciera que más bien que ustedes se hicieran estas tres preguntas. Mi vida ha cambiado a partir de conocer estas verdades o principios. Esa es una pregunta para usted. No me la conteste a mí. Desde que hemos estado aprendiendo con relación a la fe, eso ha sido, ese principio, esas verdades han sido una parte en mi vida para que yo pueda cambiar, para que ahora yo pueda caminar en fe. ¿Realmente estoy caminando ahora en fe a partir de que fueron reveladas estos principios a mi corazón? Esa es otra pregunta. Mi fe se activó a raíz de que conocí estas verdades.
Porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no la hablamos solamente y las expresamos, lo que queremos a través de la expresión es que vengan a su corazón, a su espíritu y se arraiguen ahí y usted los tome como una palabra para usted y que usted empiece a manifestar a través de su vida esa palabra que le fue impartida. Dígame amén si me está entendiendo. No los quiero callados esta mañana, quiero que digan amén. ¿Sí? ¿Amén? Ok, entonces eso es lo que Dios me dijo que le dijera. Háganse esas preguntas y usted sabrá la respuesta. Amén. Porque ¿qué pasa cuando una persona viene a la iglesia y recibe la palabra de Dios y se sale, pero su vida sigue siendo la misma? No hay ningún cambio. ¿Qué significa? Que vive esa persona en una burbuja religiosa, que simplemente viene a la iglesia porque es la costumbre de venir, viene para que durante toda la semana él pueda decirse a sí mismo, es que yo fui el domingo a la iglesia, y toda la demás semana él pueda acallar su conciencia de saber que vino a la iglesia el domingo. Pero si cuando viene la palabra de Dios y tú no la pones por obra, es como el apóstol Santiago que dice que eres un oidor olvidadizo, porque dice que vas, te ves al espejo, te ves todo desaliñado, todo arrugado, todo con los pelos parados y no haces nada, sino que te das media vuelta y se te olvidó. Eso es cuando la palabra de Dios no surte un efecto en nuestra vida. Amén. Pero cuando usted recibe la palabra y la pone por obra, entonces dice que usted es un hacedor de la obra. Amén. Amén. ¿Sí? Y déjeme decirle algo. Él me prometió que hoy iba a hacer cosas tremendas en su vida y en su corazón. Así que si usted lo cree, levante su mano y dígale, gracias Señor. Gracias porque hoy estoy aquí convencido o convencida de que algo glorioso tienes para mí esta mañana. Amén. ¿Sí? Así que prepare su corazón, porque Dios hoy va a obrar poderosamente en usted. Amén. Dios va a traer un sacudimiento a nuestra vida este día, porque Él me prometió que de hoy en adelante algo iba a suceder en este lugar. Y cuando Dios lo promete, Dios lo cumple, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Amén. Bien, vamos a establecer un fundamento aún de la fe para que usted y yo, estos fundamentos nos sirvan para caminar todos los días de nuestra vida. Amén, todos los días. Si usted se ha dado cuenta, yo no soy una persona que le viene mucho con teología. Y no es porque le haga a un lado, sino porque a lo que Dios me ha llamado a hacer, la asignación que ha puesto sobre mi vida, es traerle palabra que usted pueda ser su cimiento para que todos los días a las cosas que usted se enfrente tenga la capacidad y el carácter de poder enfrentarse a ellas. Eso es a lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Eso es a lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, cuando estamos hablando de la fe, dijimos que la fe es el sobrenatural y la fe es lo que traspasa para que usted y yo del mundo natural en que vivimos podamos acceder, tener acceso a la eternidad y al ámbito espiritual. La fe, diga conmigo, la fe es la primera dimensión de la eternidad. La primera dimensión de la eternidad. Amén. Ahí en el ámbito de la eternidad todo es invisible, todo es permanente. Ahí nunca cambian las cosas. Ahí siempre las cosas son y las cosas están completas. Ahí no hay nada en proceso, ahí no hay nada en que se está haciendo, sino que todo es ahí en la eternidad. Amén. En la eternidad es un perenne ahora. Y ahí usted y yo solo podemos acceder a través de la fe. No hay otra manera donde usted pueda acceder ahí, sino que a través de la fe solamente. Amén. Entonces, si usted y yo queremos movernos en ese ámbito de lo sobrenatural, necesitamos entender que esta dimensión es lo que nos da acceso. Hay dos dimensiones más, aparte de la fe. Es la fe la primera dimensión, la unción es la segunda dimensión y la gloria es la tercera dimensión. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente de fe.
¿Por qué? Porque no podemos llegar a la unción ni a la gloria si antes no tenemos el conocimiento y la práctica de que nuestra fe está siendo, ¿cómo se dice? Está siendo practicada en nuestra vida. Amén. ¿Qué es la fe? Les he dado muchos significados, pero hoy le voy a decir una tremenda para aquellos que apuntan. Fe es la sustancia, es el extracto del mundo espiritual. Fe es la sustancia y es el extracto del mundo espiritual. Fe es la habilidad que Dios nos da como creyentes para creer lo invisible y lo imposible. Se lo voy a repetir. Fe es la habilidad dada por Dios al creyente para creer lo invisible y lo imposible. ¿Qué ha sucedido en la iglesia de Jesucristo? A través de la historia hemos visto movimientos tremendos del Espíritu de Dios que han bendecido a miles de personas, pero como en todo movimiento, desgraciadamente interviene nuestra humanidad y lo que hacemos es que le llevamos a un extremo hasta convertirla en una atadura hacia nosotros. Por eso hay gente que usted ve que tiene sus estructuras en su mente y no se salen de ahí, porque esas son inflexibles y no se salen de ahí. ¿Por qué? Porque recibieron una verdad y esa verdad los llevó al extremo de ser inflexibles y entonces se convierte en una atadura para ellos. Amén. Y eso hace en determinado momento que el mover del Espíritu Santo con que inició esa verdad o esa revelación, llega un momento en que ya no puede fluir de una manera natural, porque ya lo establecimos como un dogma y entonces ya nos movemos en base a nuestra sabiduría, a lo que nuestro criterio, a nuestro conocimiento, y ya no permitimos que el Espíritu de Dios, que tiene toda libertad de actuar, y no lo dejamos hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos? Dios ha traído muchas verdades. ¿Amén, sí o no? ¿Qué es lo que sucede con una verdad? Dios revela una verdad, pero es, haga de cuenta, como una ola que se levanta esa verdad hasta que llega a la cumbre de esa verdad, en donde ya se tuvo el conocimiento, la revelación, ya supimos como humanos lo que Dios nos quería enseñar, pero como toda ola que sube, ¿qué sucede? Tiende a bajar. Viene otra verdad y ¿qué sucede? Esto de esta verdad, cuando Dios levanta otra, se ponen en contra de esta. ¿Por qué? Porque están atados por esa verdad. Los llevaron a algo que dijeron, no, es que esta es la verdad y yo no me muevo de aquí. Dios se mueve a otra dimensión de otra verdad y entonces no lo acepta y se pone en contra de esta ola primera. Usted y yo lo que tenemos que hacer en este tiempo es como un surfista que anda sobre su tablita. Cuando viene una ola del Espíritu Santo, usted se levanta con ello, pero igual baja porque sabe que llegará un momento que tendrá que aterrizar, pero está preparado para que cuando venga la otra ola, usted no se imponga en contra de la otra, sino se está en su tablita subiéndose también en ella. ¿Me está escuchando? La fe, mi amado hermano, es una de esas verdades que suelen ser malentendidas. Hay personas que sienten y que piensan verdaderamente que están viviendo en fe cuando realmente no lo están. Desafortunadamente la fe, mis amados hermanos, ha sido reducida a algo natural. Porque cuando nosotros no vemos, no tenemos fe. ¿Por qué? Porque cuando vemos una circunstancia adversa en nuestra vida, lo que hacemos es poner atención a esa circunstancia y dejamos de ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Me estoy explicando? ¿Se acuerdan de Pedro? No lo critico porque ni siquiera he dado unos pasos sobre el mar. Él dio unos pasos sobre el mar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, cuando hable de Pedro y hable de esto que voy a hablar, yo no lo critique, porque si usted no lo ha hecho, usted no tiene por qué criticarlo. Él caminó sobre el mar unos pasos, pero ¿qué sucedió? Dejó de ver al Señor que le dijo, ven conmigo.
Y empezó a poner atención a la tormenta, a la lluvia fuerte, a las olas. ¿Y qué sucedió? Dice que empezó a tener temor. ¿Y qué sucedió con el temor? Se hundió. Amén. Eso es lo que nos pasa a nosotros en el ámbito en el que vivimos. Que nos enfrentamos a una dificultad y le ponemos tanta atención a esa dificultad que la fe se nos va para un lado porque siempre estamos viviendo de ese problema, de esa adversidad y de esa circunstancia. Y aunque decimos sí, Dios, pero nuestros hechos y nuestras palabras declaro que le ponemos más atención al problema que a la fe que tenemos que tener arraigada en nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué no es la fe? Le voy a decir, ¿qué no es la fe? La fe no es una presunción. La fe no es optimismo. La fe no es un conocimiento natural o una habilidad natural. Esto puede parecerse a la fe, mi amado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a pensar en las cosas que son imposibles, lo imposible, ¿sabe dónde está asentado? Lo imposible en nuestro corazón está asentado en nuestro razonamiento, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra lógica. Porque nosotros todo lo llevamos a la lógica. Es que sucede esto, pues va a ser esta consecuencia. Y entonces ya todo lo ponemos como una lógica. ¿Y dónde está la fe ahí en la lógica? Porque la fe te saca de toda lógica. La fe te saca de todo lo natural, te saca la fe te saca de todo lo que tú estás acostumbrado a ver. Eso es la fe. Amén. Todo lo que está en dominio o más bien que no tienes el dominio, que está fuera de tu control, ¿sabes lo que sucede? Nuestra mente, nuestro razonamiento nos grita ¡no! Eso es lo que nos dice. Amén. ¿Por qué? Porque tú y yo tendemos a filtrar todo a través de nuestra mente. Cuando tú las cosas las filtras a través de tu mente, ya las mandaste a tu alma y entonces por eso tus reacciones son almáticas. ¿Por qué? Porque tú te conduces, porque tú te mueves a través de lo que tu alma te está diciendo, pero no a través de la fe que el Espíritu Santo es el que da. Amén. Ay, hermano, ay, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Es que mi matrimonio anda muy mal, pastor. Es que el negocio no está dando. Es que la economía que estamos teniendo con este coronavirus, ya todo le echa la culpa al coronavirus, todo es el coronavirus el culpable. Es que mi carro se me descompuso y todo lo pasamos al ámbito natural. En lugar de tener fe, lo que Dios dice para eso. Amén. Porque ¿sabe lo que dice mi Biblia? Porque usted y yo cuando llevamos todo nuestro pensamiento, empieza nuestra lógica, nuestro razonamiento, y como no tiene control porque salió de nuestro control, entonces dice, no, pues es que esto ya es imposible, yo ya no puedo hacer nada. Y entonces, ¿qué sucede? Te imposibilita totalmente. Cuando tú declaras, no, es que yo ya no sé qué hacer. Y efectivamente tú no sabes qué hacer, pero cuando tienes fe, la Biblia dice que usted y yo tenemos a un Dios que nada es imposible para Él. Entonces, ¿dónde tienes tu mirada? ¿En los hechos o en el Dios que para Él no hay nada imposible? Ahí está tu fe. ¿Dónde está tu fe? ¿En los hechos que te están sucediendo, en las circunstancias que estás viviendo? ¿O estás poniendo tu fe en aquel que dice que Él no es hijo de hombre? ¿Para qué? Perdón, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, ¿qué? Para que se arrepienta. Él no es como nosotros. Él no es como tú y como yo. Él lo dijo, ¿y qué? Y lo hará.
Pero no depende de Él, depende de ti y de mí que creamos esa verdad. Si nosotros lloramos, ay, nos estamos comiendo las uñas, no dormimos, ¿qué sucede? No estamos teniendo fe. No estamos teniendo fe, perdóneme, pero no estamos teniendo fe. Ahora, yo no digo que no vea las circunstancias, la vez pasada se lo dije, una fe que ignora las circunstancias no es fe. Sabemos que estamos enfrentándonos a algo, pero si nosotros derramamos nuestro corazón en esa situación, ¿qué estamos haciendo? Creyéndole más a ese acontecimiento que a la fe de la palabra de Dios que Él nos dijo ya en su palabra y la estableció que esa era una verdad. Por lo tanto, mi fe tiene que descansar en esa verdad. Dice la Escritura, se los dije la vez pasada, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libre, pero es la verdad que tú conoces. No es la verdad en sí, es conocer la verdad, y el conocer esa verdad entonces te hace libre. Amén. Vamos al capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11, versículo 1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. La palabra fe, mis amados hermanos, es la palabra hebrea emuná, así como se oye, con acento en la A. Emuná. ¿Qué significa esa palabra? La palabra emuná significa firmeza, significa seguridad, significa fidelidad, significa reino, significa veracidad, honradez, lealtad. Y si usted observa cada uno de estos significados, nos damos cuenta que es la misma naturaleza de nuestro Dios. Amén. Amén. Así que no se trata de una presunción, no se trata de ser optimista, ni siquiera de un conocimiento natural de las cosas. Porque el factor que actúa para que, o sea, más bien que determina para que el Señor actúe es precisamente lo que le dije. Que Él no puede mentir, ni tampoco puede incumplir lo que Él ha prometido. Amén. Si Él lo ha dicho, puede usted tener la certeza y la convicción de que así será. La palabra certeza, mis amados hermanos, es la palabra upóstasis con H, upóstasis. ¿Qué significa? Esa palabra está compuesta de dos, es upo, que es debajo, y tasis, que es sentarse. O sea, usted tiene la certeza porque está sentado debajo de Dios. Usted está sentado debajo de su gracia. Usted está sentado debajo de su amor. Está sentado debajo de su fidelidad. Está sentado debajo de su protección. Está sentado debajo de Él. Por lo tanto, usted tiene la certeza, aunque no lo ve, que eso va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Amén. Así que cuando usted hace upóstasis, tiene la certeza, lo que sucede en mi interior es que yo, aunque vea la adversidad, por dentro estoy descansado. ¿Por qué? Porque estoy sentado bajo el designio de Dios. Mi amado, siéntate, ten la certeza, pon tu confianza en Él, porque Él nunca defrauda. Él nunca defrauda. Amén. Cuando yo me siento debajo suyo, entonces estoy debajo de su poder, de su autoridad, de su verdad, de su amor, de su propósito, de su cuidado, etcétera, etcétera. Así que esta mañana yo te digo a ti, siéntate y descansa. Deja de afanarte. Deja de afanarte. Fíjese bien lo que es la fe y ponga atención. Fe es la mente del Espíritu Santo revelada al hombre para que opere y tenga dominio sobre esta dimensión de tiempo, de espacio y de materia.
Se los repito porque se quedaron así como que les veo un signo de interrogación así en su cabeza. La fe es la mente del Espíritu Santo, revelada al hombre. ¿Para qué se la revela? Para que Él opere y tenga dominio sobre toda dimensión de tiempo y de espacio y de materia. Para eso es. Cuando tú tienes fe, las circunstancias tú las dominas porque tienes fe en aquel que te lo prometió. Amén. Y entonces llega un momento que aquella adversidad, tú estás por encima de ella porque la dominaste a través de la fe que tienes en Dios. Amén. Se lo voy a dar en de la Biblia simplificada, le voy a traducir este pasaje. Y quiero que me escuchen. Esta Biblia simplificada solamente está traducida al inglés, pero yo se lo estoy traduciendo aquí al español. Dice, fíjese bien, ahora, fe es la garantía. Y entre corchetes dice, la confirmación y el título de propiedad de las cosas que nosotros esperamos, y es la prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. Lo que percibe la fe como un hecho real que no está revelada a los sentidos. O sea, la fe nunca te va a venir a tus sentidos. Es que yo siento en mi corazón que tengo fe. Eso no es fe. Porque la fe es espiritual. La fe no se siente. La fe no la razonas. La fe es la fe y sale de tu interior porque el Espíritu Santo que mora en ti es el que te da esa capacidad de tener fe, a pesar de ver la adversidad. En el original griego este versículo se lo voy a dar también. Ahora la fe es la sustancia del fundamento donde la esperanza radica o donde se establece. Es la evidencia de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre las cosas que vemos. Eso es la fe. Eso es la fe. Nosotros, es pues la certeza de lo que se espera y nomás lo repetimos, pero ni siquiera sabemos qué es. Mi amado hermano, la sustancia, dice aquí, ¿qué es la sustancia? Es el extracto de algo. O sea, ¿qué significa? Que el extracto de tu fe tiene que salir de ahí de ti, porque esa es tu esencia. La esencia dentro de ti es la fe. No es la adversidad que estás viviendo, es la fe. ¿Cómo enfrentas esas cosas? ¿Cómo te enfrentas a las circunstancias de todos los días, a los problemas, a las situaciones? ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas y no los podemos hacer a un lado. Pero Dios ha puesto la fe en nosotros para que podamos enfrentarlas. Él ha dicho su palabra y si nosotros confiamos en esa verdad, en ese fundamento espiritual que es la verdad de Dios, entonces las circunstancias no van a mover mi corazón porque mi corazón descansa bajo Dios y está confiado en Él. Fe, mi amado hermano, es la habilidad divina dada al hombre para rebasar el ámbito natural. Porque mire, si Dios desde el principio, cuando nos creó, déjeme decirle, porque parece que la vez pasada mencioné algo que tal vez no quedó claro. Cuando Dios crea al hombre, Él lo crea en el ámbito natural, ¿sí o no? Nos creó en esta tierra, en este mundo. Entonces, desde que Él nos creó, cuando sopló aliento de vida, ahí Él introdujo la fe en nosotros. ¿Por qué? Porque sabía que usted y yo íbamos a vivir en un ámbito natural. Y necesitamos la fe para salir de este ámbito natural y traspasar al ámbito espiritual. ¿Qué es lo que sucedió? Yo le dije la vez pasada que Adán no necesitaba fe. Más bien Adán no necesitó ejercer esa fe porque donde él habitaba, ahí estaba la presencia de Dios. Tenía contacto con él hablaba con Dios, Dios le daba instrucciones. Adán se movía y hacía las cosas. Por lo tanto, no había necesidad de que saliera fe de él, pero la fe la tenía ahí dentro.
¿Qué es lo que sucedió cuando desobedeció, cuando tomó del fruto que no debía y entonces se rebeló contra Dios? Tuvo que Dios sacarlo del huerto y entonces en ese instante es cuando ya tuvo que hacer uso de su fe. ¿Me expliqué? Amén. Entonces, Dios nos crea en esta dimensión natural, pero establece la fe en nosotros para que podamos traspasar a esa dimensión y llegar a vivir en esa dimensión sobrenatural en nuestra vida. Si usted está en la iglesia y lo único que vive es todas sus circunstancias y todo lo que le pasa todos los días y todo lo que le sucede y usted está metido ahí, perdóneme esta mañana, pero usted no tiene fe. Cuando a usted le pasan cosas, porque a todos nos pasa, pero a pesar de eso usted se mantiene firme, con fe, creyendo, amén, sabiendo que Dios le prometió y sabiendo que Dios se lo va a cumplir. Amén. Abraham le dijo, voy a hacer de ti una nación grande. ¿No le dijo eso? ¿Y cuántos años tardó para cumplírselo? 25 años, muy bien, usted sí sabe. 25, nosotros le pedimos y ya a la mañana, Señor, no me todavía hacer lo que me prometiste. Parecemos niños. Ahora, por supuesto que él se tardó 40 años, pues era propósito para Abraham, pero no para usted y para mí. Amén. Amén. Ahora Dios creó la dimensión natural y está en ella, pero también está fuera de ella porque Él no está atado a la dimensión natural. Dios fijó el tiempo a la tierra, pero como le dije, cuando hizo al hombre, Él puso en él eternidad, porque sabía que tenía que vivir en esos dos ámbitos, en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. Porque tú con tu alma, con tu cuerpo, es lo que ves, lo que sientes, lo que palpas, pero con el espíritu trasciendes a lo eterno. Trasciendes al ámbito de lo sobrenatural. Y aunque tu alma lo ve imposible, tu espíritu dice, sí es posible. Tú lo ves todo difícil, pero tu espíritu dice, sí es posible porque Dios me lo prometió. Sí es posible porque la palabra de Dios dice. Sí es posible porque yo sé en quién he creído. Porque tu alma nunca te va a decir, ten fe. Ten fe, nunca te va a decir eso. Así que resumiendo, mi amado hermano, Habacuc 2:4, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Cuando habla del justo significa aquel que está con Dios perfectamente. A quien que se le ha sido perdonado sus pecados por la sangre de Jesús. No un hombre perfecto, pero un hombre que se conduce con justicia porque la sangre del Cordero lo ha hecho justo. Amén. Y cuando dice el justo por su fe vivirá, nosotros siempre trascendemos al ámbito espiritual. Es que este hombre siempre vive. No, es que es vivir. Vivir es levantarse, es dormir, es comer, es trabajar. Estudiar, es vivir lo que se llama vivir, eso es. Un hombre que es justo, vive, hace todo por la fe. Todo lo hace por la fe, come por la fe, duerme por la fe, se levanta en las mañanas por la fe, hay fe en él y su vida es la fe. El apóstol Pablo, otro principio, porque no andamos por vista, sino que andamos por fe, por fe. Por fe andamos y no por vista. Amén. ¿Qué es la vista? Los sentidos naturales, el medio ambiente que los rodea, todo aquello a lo que usted se conforma, escúcheme esta verdad, todo aquello a lo que usted se conforma, esa es su realidad. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a los pensamientos de este siglo, no se conformen a la actitud de este siglo, no se conformen a lo que el mundo hace, más bien transfórmese por medio de la renovación de tu mente.
Cuando tú tienes tu mente que no está renovada, por eso piensas en todas las cosas naturales, porque tu mente sigue siendo cautiva de lo que te sucede y de lo que te acontece todos los días. Pero cuando tu mente es renovada por la palabra de Dios, no importa lo que te enfrentes, tú sabes y tienes la convicción en tu corazón de que en determinado momento Dios fehacientemente te va a dar la salida a eso. Amén. Y por último, mire tristemente lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué? ¿Es qué? ¿Es qué? O sea que significa que cuando no tenemos fe, Dios no se agrada de nosotros. Porque mire, mi amado hermano, Dios siempre va al encuentro de nuestra necesidad. Porque ¿cuántos tenemos necesidad? Todos tenemos necesidad. Y Dios va a nuestro encuentro en la necesidad. Pero ¿sabe dónde nos suple? En el punto de nuestra fe. Cuando Él fe en nosotros, dice, ¿cómo le voy a defraudar a este hombre, a este hijo que está confiando en mí? Pero cuando nosotros tenemos una necesidad y vamos a Él, y más vemos la necesidad siempre y estamos, pero no ve fe en nosotros. Pero decimos, es que la misericordia de Dios. Pero cuando actúa por misericordia, no actúa por tu fe, sino por su misericordia. Así que, mi amado hermano, Dios te diseñó para vivir por fe. Para eso te diseñó. Amén. Le voy a pedir al grupo que pase porque ya se me acabó el tiempo. Dios te diseñó, y esto grábatelo y dítelo a ti mismo. Dios me diseñó para vivir por fe. Dios me diseñó para vivir por fe. Pero déjeme decirle otra verdad triste. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y dice tristemente, porque no es de todos la fe. Nosotros quisiéramos que todo el pueblo tuviera fe. Pero a veces hay gente que no es de fe. Y le voy a decir algo. Si usted es alguien que quiere empezar a caminar por fe, póngase de pie esta mañana. No lo haga porque va a pensar, es que ¿qué va a decir la gente si no me... Si usted realmente hoy se compromete con Dios y le pide que le muestre, que le active su fe, póngase de pie esta mañana. Porque yo sé que Dios en esta mañana va a hacer algo poderoso en su vida. En el nombre de Jesús, hoy va a tener una impartición de fe sobrenatural. Y usted no va a dejar de caminar por lo que ve y va a empezar a caminar por lo que Dios le ha prometido a usted a través de su palabra. Así que hoy donde no me ve a mí, vaya ahí con el Señor. Yo voy a estar ministrándolo unos minutos nada más, pero usted vaya con el Señor. No quiero nadie expectante, quiero que se metan ahí con Dios, porque cuando no nos metemos con Dios, no pensemos que vamos a orar con fe. Cuando solamente estamos viendo lo exterior y las circunstancias y no metemos con el Señor para decirle, Señor, y le clamamos con todo nuestro corazón, Señor, estoy pasando por esto, pero yo sé que tú eres fiel para traerme la salida a esta circunstancia. Oh, si tú pudieras clamar esta mañana a Él, yo te aseguro que Él te oiría desde los cielos, donde el eterno, donde Él vive. Y en el punto de tu fe, ahí en el punto de tu fe, Él suplirá toda tu necesidad. Oh, santo Dios, esta mañana venimos ante tu presencia. Y primero que nada te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos movido en nuestra vida a través de nuestra vista. Nos movemos a través de las circunstancias, de lo natural. Y dejamos de ver el ámbito espiritual, sobrenatural, la dimensión de lo eterno donde tú estás, para la fe que tú pusiste en nosotros para traspasar ahí. Pero hoy venimos ante tu presencia y con todo nuestro corazón, Señor, te pedimos perdón por ello. Pero esta mañana, Dios, nos levantamos en fe. La fe que no se medita, la fe que no se siente, simplemente la fe que sale del Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora trascendemos
al ámbito espiritual y declaramos con nuestra palabra, creyéndola, que toda adversidad a la que nos estamos enfrentando, toda situación adversa, toda enfermedad, oh Santo Dios, todo dictamen contrario que se ha levantado contra nosotros, actuamos ahora en fe, sabiendo, Señor, que nuestra fe moverá tu mano y nuestra fe, Señor, hará que tú tengas la salida para cualquier circunstancia. Gracias, Señor, porque ahora caminaremos en fe y la fe hará que tomemos dominio sobre todo aquello que nos está afectando. Nos levantamos en fe creyendo que toda adversidad, que todo aquello que nos estamos enfrentando, que es contrario a nosotros, hoy nos levantamos en fe y establecemos que eso es del ámbito natural, pero nosotros ponemos nuestra mirada en el ámbito de lo eterno donde tú habitas. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres el único que puede hacer y traer convicción a nuestro corazón. Así que hoy, Espíritu de Dios, oh Santo, oh Dios, no ma intreman ko amashetre kanomosha sanimantre bagato goshania. Gracias, Señor. Hoy es tu día, te dice Dios. Es la oportunidad que hoy te estoy dando de que empieces a caminar en fe. Porque no habrá un día en que tú te podrás presentar delante de mí y que me puedas decir, es que yo no sé lo que es la fe. Porque si hay algo que se está impartiendo en esta mañana es fe a tu corazón. Pero si tu mente no da para más, es tiempo que le digas, Espíritu Santo, que el fuego de tu espíritu venga y queme todo aquello que mi mente no puede captar. Todo aquello que mi mente está ahí, Señor, conformada a mi realidad. Y entonces el fuego de tu espíritu quemando todo aquello que me está estorbando para creerte. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias. Esto no depende de mí. Eso depende de ti. Ni de Dios siquiera depende esta mañana. Depende de ti. Oh, Santo, Santo. Gracias, Señor. Estás conformado a la religión. Por eso no te mueves del lugar, no haces algo, simplemente ves. Y eso es triste. Cuando uno hace, ¿qué es lo que pasa cuando vemos que el equipo que le va a meter gol, hacemos un escandalazo, brincamos y aplaudimos? Pero cuando Dios hace las cosas, nos quedamos. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor. Oh Santo, Espíritu Santo, obra ahora. Obra ahora. Obra ahora, Señor. Obra ahora. Sí, Señor. Cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo lo ministre. Deje de ver para los lados, cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo le ministre su corazón y su mente. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda
levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos